En una búsqueda del propio museo, lo primero que surge es la idea de museo. La idea de museo de arte nos da una visión histórica y cronológica de la historia del arte. Estar integrado a esta historia en el espacio de un museo es la coronación de una trayectoria, de una vida, de una conjunción de arte y vida dentro de la misma historia. Frente a las innumerables expresiones del arte en este siglo, se da la posibilidad de que artistas vivos figuren en los grandes museos. En la idea del museo de arte, las imágenes automáticamente se perpetúan en un congelamiento proyectual que se prolonga como imagen en una promesa de expectativas diferentes. ¿Qué significa esto? La obra de arte está destinada al muro. Por más que se trate de una poderosa obra de arte, tiene una existencia relativa de vida propia dentro del museo. Lo que importa es la señal que emite como mensaje definitivo de vida a pesar de su destino de aislamiento en el muro de un museo. ¿Qué es la historia del arte? Una serie cronológica de hechos artísticos que representan al hombre y que muchas veces anteceden a su propia historia, donde el mensaje de lo estético va formando la cultura, único bagaje imperecedero que el hombre carga en sus desventuras, en sus pasiones, su alma, su pensamiento a través de la creación. Las primeras imágenes que surgen de nuestra evocación remiten a 20.000 años antes de Cristo. Me refiero a las pinturas rupestres de la cueva de Lascaux, Francia, y de Altamira, España. Ese periodo de la historia del hombre está caracterizada por el hambre y el miedo. El hambre como necesidad de subsistir y el miedo por las dificultades y por los medios precarios que tenían para protegerse de los fenómenos naturales. Aprovechaban las rugosidades de la roca de las cuevas y pintaban animales de cuya caza dependían para subsistir. El arte egipcio tuvo su máximo esplendor 3.500 años antes de Cristo. En las obras que se conservan del antiguo Egipto, la composición es frontal y las figuras son extremadamente rígidas, sin movimiento. Esta estética se mantuvo durante aproximadamente 2.500 años y su principal finalidad era cubrir paredes de templos o de tumbas, donde se describía la epopeya de sus dioses, la conquista bélica de los faraones, sus objetos personales que los iban a acompañar en su transmigración al reino de los muertos. El arte de Creta, en cambio, es ya un arte que dignifica la vida, como el arte etrusco.
el arte romano y, por supuesto, el arte griego. A pesar de la existencia de pintores como Fidias y Apeles, la grandiosidad del arte griego que aún se conserva no está manifestada ni en los óleos de la pintura de caballete como la comprendemos hoy en día, sino en la estatuaria y en la monumentalidad de la arquitectura de templos, foros y edificios públicos. La pintura oscila constantemente entre las necesidades materiales y las necesidades espirituales del hombre. De ese modo, los primeros exponentes occidentales tienen su origen en el paganismo greco-romano. En Bizancio surge 200 o 300 años después de Cristo el arte del mosaico, con una finalidad religiosa, extendiéndose a Ravenna y a todo el imperio bizantino. Este lapso del arte primitivo cristiano abarca aproximadamente 1000 años y llega a su culminación en el medioevo. De ahí se pasa al arte gótico, manifestado en los magníficos vitraux de las catedrales. E inmediatamente después aparecen los primeros artistas que, si bien trabajan anónimamente, comienzan a destacarse por su individualidad. Giotto, Cimabue, Martini y Fra Angelico. Este es el principio de la individualidad del artista en la historia del arte. Hasta ese entonces, todo había transcurrido anónimamente, salvo algunas excepciones, respondiendo a las necesidades expresivas de cada época. En los Países Bajos surgen los hermanos Van Eyck, que comenzaron pintando libros religiosos y luego pasaron a la tela. En esa misma época aparecen genios de la pintura como Jerónimo Bosch, apodado El Bosco, con ese tríptico deslumbrante titulado El Jardín de las Delicias, que nos permite conocer a fondo la mentalidad del hombre del medioevo. Luego pasamos a la primera etapa del Renacimiento con artistas como Masaccio, Ghirlandaio, Fra Filippo Lippi, que vivió y pintó en monasterios en Florencia, en un medio de un clima de retiro espiritual propicio para que afloren las imágenes místicas y donde culminan en el arte de Piero della Francesca. Entramos entonces en la etapa del máximo perfeccionamiento renacentista con Botticelli, con su Nacimiento de Venus y la consagración de la primavera. Y ya en pleno esplendor del Renacimiento nos encontramos con la genialidad de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Mantegna. Después de toda esta etapa evolutiva, casi anónima por el hombre y por el ser, aparecen estos artistas que sintetizan y llevan a la culminación total al arte de Occidente y su inherencia oriental. Leonardo, que busca, crea, descubre, inventa, pero más que nada se lo conoce por los 23 óleos que se conservan en varios museos europeos. En los museos donde se exhibe una obra de Leonardo da Vinci, siempre hay una aglomeración multitudinaria de gente, ya sea frente al cartón de Santa Ana y la Virgen, en Londres, ya sea frente a la Anunciación en el Palazzo Uffizi, en Florencia, o ya sea frente a la Gioconda en el Louvre. Ahora, la gente se distrae mucho en el Louvre, porque para llegar a la obra deseada tiene que atravesar la pirámide, bajar la escalera mecánica, subir otra escalera mecánica y al final llegan desmayados enfrentando la victoria de Samotracia. Para llegar a la Gioconda hay que seguir unas flechas que dicen la Gioconda, y uno la va siguiendo hasta que parece que estamos llegando al fin del mundo, y de pronto aparece inesperadamente la Gioconda. Las otras tres obras de Leonardo que están en el Louvre son La Virgen de la Gruta, Santa Ana y la Virgen,
y el Juan Bautista. Estas obras deberían integrar el museo imaginario de cada uno de nosotros. La gente dentro del Louvre pasa por delante de ellas y no se da cuenta de que están ahí, porque están ubicadas como al descuido. Evidentemente estaban preocupados por la terminación de la pirámide. Cuando yo visité el Louvre por última vez, con el tiempo la van a colgar mejor. Después de estos genios, aparecen las grandes escuelas, con Giorgione, Veronese, Tiziano y Correggio en Venecia. En aquel entonces, para cumplir con la regla de oro del aprendizaje de la luz dentro de la pintura, todo artista debía viajar a Italia porque sus imágenes deslumbraban y fortificaban la imaginación. Es decir, se viajaba a Italia para la iluminación visual. Por esta razón viajaron Durero y varios siglos más tarde Goethe, Winkelmann y Schiller para impregnarse de esa belleza. Entonces podemos decir que gracias a estas deslumbrantes visitas a Italia surgen grandes artistas como Grünewald, Holbein en Alemania. Dentro de la misma Italia aparecen los manieristas, Pontormo, Parmigiano, Giulio Romano, Barocci. En España surge el Greco, cuya primera obra está dentro del claro oscuro proveniente del Renacimiento. Y en Holanda aparece Rembrandt, el pintor por excelencia. Poco después, ya hacia fines del siglo XVI y comienzo del siglo XVII, con el advenimiento del barroco de base manierista, triunfa la luz y la exuberancia del color en los murales de techo de Guido Reni, de la pintura de Carracci, de Tiepolo y de Caravaggio, que toman como punto de partida el virtuosismo del gran Miguel Ángel. En los Países Bajos la figura dominante es Vermeer, quien con solamente 37 cuadros pintados revoluciona totalmente la percepción del color y de la luz. En España aparecen los Velázquez, Zurbarán, Murillo y Rivera. De ahí pasamos a la Francia del siglo XVIII, en cuya primera mitad floreció la pintura galante, con Chardin, Laurent y Watteau, que retrataba la vida sofisticada de las clases privilegiadas, que luego sería abolida por la Revolución de 1789. La Revolución Francesa también tuvo artistas que plasmaron sus conquistas y sus falencias, como David, Géricault y Ingres, que inauguraron la era de la técnica, donde encontramos maestros de la talla de Goya en España, y en Francia, Daumier, con sus caricaturas y sus aguafuertes, Corot con sus paisajes grises y diáfanos, y Delacroix con su exotismo y su versatilidad imaginativa. El romanticismo alemán encuentra expresión pictórica en las obras de Caspar David Friedrich, con sus enigmáticas figuras que dan la espalda al observador y se asoman a un paisaje abismal. Y poco después, a través de Arnold Böcklin, con sus deidades marítimas que preanuncian la pintura simbolista de Gustave Moreau y Odilon Redon, en Inglaterra tenemos a Whistler con sus célebres nocturnos y a Turner con sus mares embravecidos bajo cielos tormentosos y apocalípticos. Así llegamos a un movimiento pictórico que ustedes conocen bien. Me refiero al impresionismo, que tiene su origen en la obra de Courbet y de Manet, y que recibe su nombre de un cuadro de Monet titulado Impression. Los críticos de la época se rieron de los impresionistas
y decían despectivamente los impresionistas. Hubo muchos pintores impresionistas americanos y europeos: Marie Cassatt, Alfred Sisley y De Silva, Malarro y Morel en la Argentina. Posteriormente el impresionismo se transforma en postimpresionismo con Cézanne, que también prefigura el cubismo, y Modigliani, el puntillismo con Georges Seurat. Y ya estamos a comienzos de este siglo, donde comienza lo que denominamos arte contemporáneo, con la aparición de las distintas vanguardias artísticas que conforman ese momento tan singular de la historia del arte: expresionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo, futurismo, concretismo, surrealismo, para citar solo las más importantes. Picasso, por ejemplo, comenzó con su obra en el año 1900. Creó el cubismo y trascendió con una obra que es quizá la más importante del siglo. De allí en más es fácil hacernos una idea del arte en su progresión hasta llegar a nuestros días. Dentro de este panorama casi inconmensurable de la historia del arte, que resumimos apresuradamente, exactamente en 23 minutos, gracias al conocimiento que posibilitan los museos y la historiografía del arte, cada uno de nosotros estamos preparados para formar un museo imaginario como lo propuso André Malraux. Primero hay que ver y conocer. Luego hay que elegir y adoptar la idea y el goce propio. El museo imaginario circula sobre todo en el propio imaginario, en el deseo y en la recopilación de las imágenes que hemos visto y admirado a lo largo de toda una vida. Para definir lo imaginario, recordemos algo que dijo Jorge Romero Brest a comienzos de la década del 60. La estética que va a continuar va a ser la del imaginario. Es decir, la estética del imaginario. ¿Y qué es lo imaginario? Es la suma de imágenes que se van extendiendo a través de las miradas que se van haciendo intencionales y de las imágenes que también se van haciendo cuadros por medio de la historia, para ser evocados y vueltos a ver por cada uno de nosotros. El museo imaginario tiene la virtud de ser el resultado de un trabajo mental que constituye el patrimonio invisible de cada uno de nosotros y que únicamente puede desaparecer con el fin de la existencia individual y que se va depurando con el paso del tiempo, pero dejando siempre abierta la posibilidad de enriquecerlo gracias a la capacidad infinita que tiene la mente de percibir, de analizar y de comprender al artista y su obra. Esa libertad de la imaginación frente al hecho artístico y al movimiento del pasado, presente y futuro que se unifican en la mente nos permite realizar un museo de una riqueza insuperable. Prueba de ello es que en la continuidad de nuestros programas estamos invitando a cada uno de ustedes a crear un propio museo imaginario telemático. La imaginación está al alcance de todos, porque en ella intervienen todos los factores que constituyen la vida de una persona. André Malraux, ensayista francés proveniente del socialismo que combatió en la Guerra Civil Española y luego en la Resistencia Francesa, y que como ministro de Cultura durante el gobierno de Gaulle incentivó a Chagall para que pintara los murales en la Ópera de París, concibió la idea del museo imaginario, que es un modelo de poseer el mundo a través de la mente.
En el Aleph, Borges descubre que en un punto minúsculo de un sótano del barrio de Montserrat está oculto todo el universo metafísico, y podemos decir que en ese universo está contenido también todo el arte del mundo. Está contenida toda la humanidad a través del esplendor de cada una de las civilizaciones de la historia. Ese punto es la concreción de nuestro museo imaginario, lleno de belleza, de posibilidades de cambio y de riquezas artísticas. La marca historiográfica del arte es imborrable y no se agota nunca, porque el hombre tampoco se agota. No podemos pensar en la cristalización de la historia del arte, a pesar del Internet, de la globalización tecnológica y telemática. Este resumen de la historia del arte que acabo de exponerles me llevó, vuelvo a repetir, 23 minutos. Le queda a ustedes la tarea de enriquecerlo a través de sus percepciones, de su intuición natural y de la racionalidad. Y entonces van a ser poseedores de una cosmovisión de lo artístico.